Ahora sí, vamos a empezar, chicos. Bienvenidos a este proyecto. Les saluda Jessica Herrera y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de economía en general, ¿no? Nosotros vamos a hablar más que todo de conceptos previos, vamos a hablar de términos económicos, conceptos generales. Es una pequeña introducción, así que no se sientan cohibidos, pueden participar con toda seguridad. Y aquí estamos para aprender, chicos, así que aquí nadie sabe más que el otro. Empezamos. Bien, ¿quién me podría decir qué estudia la economía? Voy a ver el chat. ¿Qué creen ustedes que pueda estudiar la economía? ¿O cómo yo podría hacer economía? ¿Los escucho? ¿Los estoy leyendo en el chat? Claro, etimológicamente nosotros lo conocemos como el oikosnomos, ¿sí o no? Que es administración de la casa, correcto. Ese ya es un concepto etimológico de la antigüedad. Correcto, Sebastián, también la administración del dinero. Pero yo te hago una pregunta. ¿Por qué crees que existe la economía? ¿Por qué crees? O sea, cuando yo te digo que estudia la economía, estamos hablando netamente del objeto de estudio de la economía. O sea, ¿por qué nace? ¿O qué es lo que estudia en sí la economía? Y esto tiene que ver mucho, chicos, con tres preguntas fundamentales, ¿correcto? Y estas son las siguientes. Por ejemplo, el qué, el cómo y cuánto, y el para quién. Profesora, pero usted me está diciendo que son tres preguntas fundamentales. ¿Y de qué manera esto se puede, digamos, relacionar con la economía? Muy fácil. Por ejemplo, cuando yo te digo que yo tengo que realizar una actividad económica, o sea, yo tengo que trabajar, ¿por qué trabajo? ¿Por qué razón yo tengo que trabajar? ¿Alguien me obliga? Muy bien, Eva, tienes mucha razón con lo que estás diciendo, correcto. ¿Por qué yo trabajo? ¿Será porque tengo abundantes recursos o tengo recursos escasos? Claro, por necesidad, justamente. Y es porque yo tengo, ¿qué cosa? Recursos escasos. Y muy bien, si yo tengo recursos escasos, yo necesito conseguir más recursos mediante cualquier tipo de actividad económica. ¿Para qué? Para poder satisfacer mis necesidades. Perfecto, eso está muy bien. Entonces, por eso te digo, ¿no? La economía tiene como objeto de estudio a la actividad económica. Y esto, como te dice, guarda una relación directa en realidad del hombre frente a los recursos escasos que te pueda tener. Por ejemplo, yo voy a responder las tres preguntas, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿qué estudia la economía? ¿Qué estudia la economía? Mi actividad económica. Y si yo quiero producir algo, ¿qué produzco para poder hacer mi actividad económica? Por ejemplo, ¿qué puedo producir? Y para yo saber qué puedo producir, tengo que saber cómo hacerlo. Y también tengo que saber cuánto hacerlo. Y una vez que tenga esa respuesta, también tengo que saber a quién vender o no. Y eso es muy importante, es por eso que viene la pregunta del ¿para quién? Algo muy importante que muchos están escribiendo y tienen mucha razón, es que es la utilización eficiente de los recursos escasos. Correcto. Recuerda que todo nace a raíz de los recursos escasos, porque si tú tuvieras recursos abundantes, pues tú puedes satisfacer todas tus necesidades. Correcto. Muy bien, chicos. Muchas gracias por participar. Me parece un aula muy motivada. Perfecto. Esa sería nuestra primera pregunta. Recuerda que solo estamos viendo temas puntuales, porque ya la siguiente clase vamos a hablar ya netamente con etimologías, los fines, el fin teórico de la economía, los métodos de estudios, etcétera. Ahora te puedo hacer una pregunta. ¿Quién es Adam Smith? ¿Quién me puede decir? Padre de la economía. Usen Un el chat, por francés. favor. Usen el chat. Padre de la economía, pero ¿qué economía? Si tú me dices padre de la economía, correcto, moderna, porque si tú me dices padre de la economía, tengo otro padre de la economía. No solo es
decirme economía como tal, tienes que especificarme, correcto, el padre de la economía moderna, muy bien. Acá te lo voy a presentar para el que no lo conoce, ¿no? ¿Quién era Adam Smith? Me dicen por ahí que era un filósofo, sí. Él no solo era filósofo, era un historiador. Trabajaba mucho en el desarrollo económico, sabía mucho de psicología y sabía mucho de ética, chicos. Te das cuenta que él es una persona bastante preparada, que tiene varios conocimientos, y es lo que actualmente nos falta, ¿o no? Muchas veces las personas solo saben el tema que más es recurrente, pero tú sabes que tú tienes que saber todo de manera integral. ¿Cuál fue la obra que escribió Adam Smith? Los leo. Riqueza de las Naciones, perfecto. La obra cumbre de Adam Smith, porque no fue la única, fueron muchas, fue La riqueza de las naciones. Esta obra fue publicada en 1976. Fue publicada en 1976, pues, pero fue escrita 4 años antes, ¿correcto? Esta obra representó el primer gran trabajo de la economía política clase liberal. ¿Por qué? Porque gracias a esta obra y gracias a Adam Smith, la economía, y esto sería bueno que lo anotes, recién se le toma como ciencia, ¿ok? ¿Qué destacamos en esta obra? En la obra él explica, ¿no? Nos dice que la riqueza de una nación no tiene nada que ver con el trabajo, procede del trabajo, perdón. O sea, de acuerdo al trabajo de las personas es que una nación es rica. ¿Qué podríamos entender de eso, chicos? ¿Él estará a favor del proletariado o a favor de las personas empresarias? ¿Qué podemos decir de esto? No. ¿Qué podemos decir? ¿A quién crees que él defiende finalmente? Correcto. Muy bien. Pregunta, chicos, ¿ustedes han escuchado alguna vez el tema de la inflación? ¿Alguien me puede decir qué es la inflación? No, no es que alguien esté más gordito, chiquis, eso no es. ¿Qué crees que puede hacer la inflación? Producir dinero de más. Ya, tiene que ver algo, pero eso sería más que todo una política monetaria. Claro, cuando los precios suben, cuando los precios suben, ¿no? Ya, recuerda que el dinero tiene 2 tipos de valor. ¿Quién sabe eso? ¿Quién me puede decir el valor del dinero? Correcto, Renato, muy bien, real y nominal. Correcto, muy bien. Ya, la inflación en sí, ¿qué cosa es? ¿Es un incremento en el nivel general de qué? Incremento en el nivel general de qué creemos, chiquis. De precios, correcto, Luis, perfecto, de los precios. Es un periodo, este precio o estos precios se elevan, ¿no? Se elevan. Pero, ¿por qué crees que se eleva? ¿Qué problema crees que pueda suceder para que pueda existir una inflación? Ojo que te estoy haciendo unas preguntas tipo San Marcos, ¿ah? Porque San Marcos no te va a decir, la inflación es marca A, B, C, D, hasta D hay ahora, ¿no? Normalmente te van a poner una oferta y demanda. Ya, sí, también tiene que ver mucho con eso. Ahora pregunta, ¿cómo se mide la inflación? Lo que dice Renato tiene razón, es una pérdida de la capacidad adquisitiva, sí, pero ¿cómo mido la inflación? Con el IPC, correcto, con el IPC. ¿Y qué cosa es el IPC, chicos? Es el índice de precio al consumidor,
consumidor. ¿Ya? Eso es. Pero, ¿qué indica en realidad? Mide el nivel de precios de los bienes y servicios que una familia suele, por lo general, consumir. O sea, a ver, te pregunto, ¿todas las familias tenemos el mismo, la misma capacidad o las mismas, necesidades? No. ¿Por qué? Porque para empezar, no todas las familias tenemos los mismos ingresos, o sí. No, hay familias que ganan más, hay familias que ganan menos, y no solo tiene que ver mucho con los ingresos, sino también con la cantidad de hijos. Correcto. Entonces, ¿cómo se calcula el IPC, chicos? ¿Cómo se calcula el IPC? Este cuadrito es muy interesante y necesito que me prestes atención, por favor. En el caso del IPC, es un cálculo simple. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Tienes que tener a ver, permíteme un ratito, voy a usar el cursor. Listo. Primero tenemos que tener un periodo base. Imaginemos que ya terminamos el año 2020. ¿Correcto? Imagina que ya terminamos el 2020. Entonces, mi periodo base va a ser primero el 2019, el año anterior, ¿correcto? Y mi periodo actual, obviamente, 2020. Tengo productos de la canasta, o sea, los productos que más o menos yo siempre gasto. Por ejemplo, imagínate que esta familia en peculiar gasta en pollo 10 kilos. Esa es su canasta. En la pensión del colegio, 4 hijos tiene, imagínate, ¿no? Y en el 2019 pagaba 200 soles de pensión. Y los viajes en el bus, imagínate que para que vaya a trabajar el padre o la madre, gasten 150 unidades de pasajes. A 2 soles cada pasaje nos salía a 300 soles, ¿no? Este es un gasto, pregunta, ¿anual o mensual? ¿Qué crees? Mensual, perfecto, es un gasto mensual. Entonces, haciendo una simple suma, me sale 1,160, ¿correcto? Ese sería mi gasto total mensual en el año 2019 por mes. Eso es lo que me va a salir. Luego, voy a calcular de la misma manera, pero para el periodo actual, 2020. Ahora, ¿qué pasó con mi precio? ¿Se redujo o aumentó? Subió, muy bien, subió, correcto. Mira, ve, ya no está 6 soles el kilo de pollo y actualmente tú lo has visto, ¿no? Ahorita está 7,80, está 7,50, está 8 soles incluso en algunas zonas, después de haber bajado, porque incluso yo recuerdo que estaba hasta 3,50, creo que rematando el kilo de pollo. Muy bien, las pensiones al inicio del año escolar, porque ahorita la verdad es que muy poco están pagando colegios particulares, pues subió también, ¿no? Aumentó a 220 soles. Imagínate. Y los viajes en el bus también se han incrementado, ¿no? Ahora sobre todo porque he escuchado esa famosa frase que ya no se puede pagar 50 céntimos. Entonces ahora por tramos cortos igual tienes que pagar un sol. Entonces tu gasto, por ende, que tú vas a multiplicar el precio por la misma cantidad, recuerda, 7,80 por ejemplo, por los 10 kilos de pollo, sigue, correcto, murió la China, el COVID la mató, ¿no? Sí, hemos visto varios de esos. Entonces diría 70 soles 80, ¿no? 70,80 en pollo, 880 en pensión del colegio y 375 en los viajes del bus. Ahora, mi gasto mensual ya no es 1,160. En el 2020 es 1,325,80. Listo. ¿Ha subido? ¿Sí o no? Aumentó. ¿Y qué hago para poder yo calcular mi IPC? Fácil. Lo que vas a hacer en este caso es del periodo base, vas a agarrar tu gasto total, lo vas a dividir sobre este mismo año base y lo vas a multiplicar por 100. Pregunta, ¿siempre te va a salir 100 el IPC del periodo base? Sí. ¿Por qué? Porque al final vas a hacer una división con la misma constante, ¿correcto? La variación tú la vas a visualizar en el periodo actual. Mira, estos 1,325 van en la parte superior. En la parte inferior vas a poner el IPC mensual, pero del periodo base, que eran los 1,160. Y vas a seguir manteniendo la multiplicación por 100. Ahora sería 114. De esta manera tú puedes calcular el IPC. Pero, Miss, ¿cuál sería la fórmula general? Bien, es el costo de la canasta de consumo a precios del periodo actual, o sea, un año corriente. Recuerda que cuando tú estás en un año, se le conoce como año corriente, ¿correcto? Muy bien, 14%, esa es la variación porcentual, perfecto.
Y el costo de la canasta básica de consumo a precios del periodo base. En el año base, ¿qué año tuvimos? 2019. De esa manera nosotros calculamos el IPC. Pregunta, ¿y para qué yo calculo luego mi IPC? No es un tema que te voy a explicar ahora, pero ¿para qué yo calcularía mi IPC? Es porque necesito calcular otra cosa más. ¿Cuál? No porcentaje de inflación. Hay algo más importante. No se le conoce como porcentaje, tiene otro nombre. ¿Quién me puede decir? Gastos. Mira, la palabra porcentaje de inflación está por ahí, cerca. Pero hay algo muy importante que todo país siempre está preocupado, incluso el BCR está ahí como loco viendo el PBI. No, tiene que ver con el PBI, sí, pero es una diferencia. IGB, no, el IGB, Impuesto General a las Ventas, no. Está ahí, es igual como decir porcentaje. La SUNAT, no me menciones a la SUNAT porque de verdad que me estreso. La variación. Chicos, la tasa de inflación. Yo necesito calcular mi IPC para yo poder ver luego mi tasa de inflación del país. Pregunta, ¿cuánto es una tasa? Pregunta, ¿creen que es bueno tener inflación en nuestro país? O sea, en todos los países es bueno tener inflación. ¿Será bueno? ¿Creen que será bueno? Pues la respuesta es que sí, de manera controlada. ¿Ya? Es correcto, una inflación moderada. ¿Por qué? Porque si no existiera inflación, ¿cuál es la contraparte de la inflación? Una deflación, ¿sí o no? Y la deflación, eso sí es catastrófico. Si tú mantienes una inflación del 2%, estás en un porcentaje correcto, la deflación es peor que la inflación, eso tienes mucha razón. La tasa de inflación, si nosotros la mantenemos en un 2%, lo cual es una de las directrices del BCR, es aceptable. ¿Por qué? Porque significa que existe un gasto interno, por lo tanto existe todavía una capacidad adquisitiva por parte del pueblo y puede darse qué cosa. ¿Qué es lo que, si las personas todavía pueden comprar, se mantiene la economía, ¿sí o no? Entonces, ¿eso es bueno para un país? Por supuesto, porque va directamente con tu PBI. Pero ¿y si no? Si no hay, ¿se produce la deflación o no? Y eso sí es peor, en eso sí tienen mucha razón, es peor. Listo. Después de haber hablado ya del IPC, hay algo muy importante que también tú puedes tomar en cuenta, y es un término que también es conocido. ¿Qué cosa crees que es la exportación? ¿Qué crees que puede hacer qué crees que son las exportaciones, chicos? Claro, son las ventas que nosotros podemos hacer a nivel exterior, ¿no? Sí, exactamente es eso, ¿no? Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en un territorio extranjero para su utilización, ¿no? Como nosotros sabemos, nosotros tenemos una producción interna, pero a veces nuestra producción interna no tiene una gran demanda. Es por eso que las empresas optan por las exportaciones. Correcto, muy bien. Pregunta, tenemos dos tipos de exportaciones. ¿Quién las sabe? ¿Quién me puede decir los dos tipos de exportaciones? Es fácil, ¿ah? Alimentaria, tradicional y no tradicional. Perfecto, correcto. ¿Quién me puede decir una exportación tradicional? Finalmente, las exportaciones tradicionales te das cuenta que son materia prima. Correcto, materias primas. Y una exportación no tradicional actual, ¿quién me dice? La palta, sí, también. Las mascarillas, más que nosotros exportarlas, nosotros las traemos del extranjero. Los espárragos, correcto, los espárragos. La anchoveta, también se puede tomar. Los espárragos, más que todo ya actualmente son productos con valor agregado, ¿correcto?
más son productos con valor agregado. Antes no, pues antes todo era oro, plata, cobre, zinc, materias primas en general. Y eso está muy bien. Pregunta, ¿las exportaciones son buenas para nuestro país? Por supuesto que sí, son muy buenas. ¿Por qué? Porque ayudan a aumentar el PBI, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué manera? Mira, hay algo muy simple y algo muy importante. En el caso de nosotros de las exportaciones, ayudan directamente no al, digamos, al consumidor final, sino a quién, al ofertante, ¿no? Al ofertante. ¿Por qué? Porque ayuda a que estas personas ya no tengan solamente un mercado local, sino se puedan abrir a un mercado internacional. Y una vez que tú puedes exportar, tienes que estar adecuándote a ciertas leyes, ¿correcto? ¿Cómo se llaman esos tratados? TLC, Tratados de Libre Comercio. ¿Por qué? ¿Por qué serán importantes los tratados de libre comercio o no, profesora? ¿Sabe qué? Existen por las puras y no me dejan entrar mi producto. Por supuesto que son importantes. ¿Por qué? Porque dentro del Tratado de Libre Comercio te especifica qué productos tú puedes exportar o importar también, pero en los cuales te indica pues los ciertos certificados, ciertos niveles de producción en los cuales tiene que estar. Tú no puedes importar o exportar un producto en mal estado, ¿o sí? Puedes, incluso si tú, por ejemplo, llevas una fruta, ¿no? Mal estado, tú puedes llevar una plaga incluso en otro país. ¿Sabías o no sabías? Claro, eso ya más adelante también les voy a explicar. Se aplica a las Incoterms, correcto. Ya eso, las Incoterms es muy interesante, ¿ah? Porque aplica más que todo en las exportaciones, importaciones, ¿no? El barco puerto y todo eso. ¿Ayudan con el pago de los impuestos? Sí, también ayudan con el pago de los impuestos. Más que todo ayudan, sobre todo, ¿sabes en qué? En la reactivación de la economía. Las exportaciones son muy buenas, ¿sabes para qué? Para países que son conocidos como los de tercer mundo. ¿Tú te has dado cuenta que quién más exporta? Lo ves exportando más a Estados Unidos, lo ves ya, el dumping. En el caso, chicos, el dumping es un tema un poquito más claro, pero por ejemplo, ¿nos afecta el dumping? Sí, pero no en exportación, sino ¿en qué crees? ¿En qué crees que nos afecta? El dumping está más relacionado con otro tipo de, ahorita les explico, con la importación, correcto. Eso tiene que ver más con importación, no con las exportaciones. A ver, terminemos con las exportaciones. Como decíamos, ¿no? Las exportaciones son buenas, ¿por qué? Para reactivar la economía y sobre todo, esto se da en países de tercer mundo. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen menos, las personas o la población que se encuentra dentro de ese país, pues tienen menos capacidad adquisitiva, correcto. Perú, estamos ahí, sí, estamos ahí. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a entrar al siguiente tema para que les pueda explicar qué cosa es el dumping. ¿Qué son las importaciones? Ahí me lo estaban diciendo, correcto, ¿no? Compra de productos de los extranjeros, obviamente por parte de los nacionales de un país, ¿no? Por ejemplo, imagínate, yo quiero ver, he visto por ahí un collarcito en eBay, pero que venden en China, me hago mi pedido y voy a hacer post después de 90 días, recién me llega a mi casa. ¿Esa es una importación o no? Claro, esa es una importación, literal. No es una importación, obviamente, a tipo personal. Confirmo, dice. Sí, yo también he traído muchas cosas de eBay, he traído collares, cositas así. Menos mal no me ha venido con COVID, pero la DEA dice, no, chiqui, no, la DEA no, drogas no, eso es malo, no, no, no caigas en eso. Wish, claro, Wish también. De ahí también he visto otra página, ¿no? Esa es la que pagas y nunca te llega nada. Drogas, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Ya, estas actividades son realizadas por comerciantes ya denominados importadores, ¿correcto? Son los importadores. Ahora, ¿por qué son importantes las importaciones? ¿Por qué crees que es importante? Porque voy a tener productos que no tengo en mi país. También puede ser, pero ya hablando de gran escala, las empresas, ¿por qué crees que importan? Porque buscan un menor precio o un mayor precio. Correcto, un producto barato. Claro, pues.
Ponte a pensar, si yo sé que ese producto lo puedo encontrar en el mercado, pero en el extranjero lo encuentro a menor precio, ¿qué hago? ¿Le importo, sí o no? Y lamentablemente ahí es donde entra el problema, ¿no? ¿Qué genera? Genera egresos de divisas. ¿Qué cosas son las divisas? O un ejemplo de divisas, dinero de diferentes países, ¿no? Ya, chicos, sí, las divisas son dinero de diferentes países. Por ejemplo, podemos ser el dólar, el yen, el euro, podemos tener una libra esterlina, correcto, podemos ver también un dólar canadiense, etcétera, ¿no? Esas son las divisas. Ahora, si nosotros, mira, ponte a pensar un poquito, si nosotros exportamos, escucha, si nosotros exportamos, nosotros mandamos productos de aquí, de Perú, a Estados Unidos, por ejemplo, ellos nos pagan en dólares, ¿correcto? Nos pagan en bolívares. Ya, sí, ¿entran dólares a nuestra economía o no? Ya, pregunta, si hay más dólar en nuestra economía actualmente, imagínate, ¿cómo sería el tipo de cambio? ¿Estaría alto o bajo si tienes bastantes dólares en el mercado? Alto, dice. No, menos mal no está cerca para tirarte un lapo. Bajo, chiqui, bajo. Si tienes más dólares, obviamente el tipo de cambio va a bajar, ¿correcto? Pero si tú tienes menos dólares en el mercado, sube tu precio. Recuerda, ¿no? Con el lapo, sí, con el lapo, ¿no? Es obvio, pues. Entonces, las importaciones en cierta medida son buenas, sí, son buenas. ¿Por qué? Porque ayuda a reactivar la economía. Pero también, si tú importas, tú tienes que pagar al extranjero en dólares o no. Entonces, ¿qué también va? Va manteniendo qué cosa? El flujo de la economía, el flujo del dólar, a cocachos aprendí, dice, muy bien, sí, vas manteniendo, ¿no? Entonces no existe ni mucha cantidad de dólares ni poca cantidad de dólares, ¿correcto? Entonces estamos bien por ahí. Ahora, hablábamos del dumping, porque ahí una señorita me lo mencionó. ¿Qué cosa es el dumping? El dumping es una práctica comercial que normalmente el extranjero, escúchalo bien, ¿ah? El extranjero vende un producto por debajo del precio normal. A veces llegan a venderlo por debajo del costo de producción. ¿Para qué? Para poder eliminar a tu competencia. Ahora, el dumping, ¿a quién afecta en el caso de las importaciones? Te pongo un ejemplo para que tú me respondas. Si yo importo un polo en China y está 3 soles, ponte, ¿ah? Pero yo voy a Gamarra y ese polito lo encuentro a 5 soles en lo más barato. ¿A quién afecta? Muy bien, a los nacionales, a las empresas nacionales. Esa es una pregunta. ¿Tú crees que el dumping es una buena práctica comercial? No. Y te voy avisando, el dumping está prohibido por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Esa ha sido una pregunta de examen de admisión. Así que cualquier cosa nota, ¿no? El dumping está prohibido por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Sí, chicos, no es bueno, pero lamentablemente en nuestro gobierno muy poca protección al muy poca protección al nacional. Sí, por eso tu polo se despinta, pues, Sixto, ¿no? Hay algunas cosas que sí son buenas importar, claro que sí, no nada es ¿cómo se llama? Relativo, ¿no? Sí, todo es relativo, mejor dicho. Nosotros no podemos decir que esto es malo del todo. A ver, arancel dice, ¿qué cosa es arancel? El arancel es una tarifa que tú pagas, o sea, es un derecho que tú pagas para poder hacer una importación, una exportación. Ahora, no solamente es un pago, son varios, chicos, porque tienes que pagar costas judiciales, un transporte, no sé, pues el tipo de transporte que tú puedas, fluvial, aéreo, incluso las aduanas. Claro, son trámites, pero son un montón de cosas. No solo es uno. Y sobre todo cuando tú llegues a querer exportar o importar, tu producto pasa por el famoso semáforo. Pobre que tu producto pase con el color rojito, ya fuiste, ya ese producto no lo vuelves a ver en tu vida. Muy bien, porque ya nos queda poquito, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda, chiqui? 7 minutos, listo. Entonces ya entendimos muy bien lo que son las importaciones, hemos hablado un poquito de las divisas, hemos hablado también un poco de las exportaciones. A ver, continuamos.
Y ya es casi lo último ya. ¿Qué es el FMI? Fondo Monetario Internacional, perfecto, ¿no? Es un organismo que promueve la cooperación monetaria en el mundo, supuestamente asegura una estabilidad financiera y facilita el comercio internacional, ¿correcto? Este fue creado en 1944 en una conferencia internacional de Bretton Woods en Estados Unidos. ¿Cuántos países lo conforman? Pregunta de admisión de Villarreal. 184 países. Miss, ¿qué agarro? O sea, el FMI abre y yo digo, por favor, me inscribes y estoy dentro. No, tú tienes que pagar una cuota. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los fines del FMI? ¿Para qué crees que funciona el FMI? ¿Por qué crees que está ahí? Una de sus funciones, y actualmente está, digamos, trabajando, te dan plata, dice. Ya, fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión del crecimiento equilibrado internacional, fomentar la estabilidad económica cambiaria. Así, chiqui, cuando ves que el dólar está muy bajo en tu país, ¿quién crees que interviene? El FMI, pues. ¿Crees que a él le va a interesar de que tu economía digamos, se asegure, que sea fuerte y que el dólar caiga? Dan dinero, medicinas y alimento. Bueno, ese es en un mundo ideal, ¿no? Ese es en un mundo ideal nos daría todo eso. ¿Qué más? Contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos. ¿Te da financiamiento? Claro. Infundir confianza a los países miembros. Claro, cuando tú estás en crisis, el FMI al toque, ¿no? ¿Cuánto quieres? La balanza de pagos. Perfecto, claro. Exactamente lo que ha dicho Carla es lo que sucede. Le vendes tu alma al diablo por dinero, literal. Solo que aquí el gobierno, por decirlo así, no va a vender el alma, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Endosa al país, en cheque en blanco, y FMI. ¿Qué crees que va a hacer con tu país? Lo mismo que pasó con Venezuela, ¿sí o no? Si tú dejas que hagan lo que quieran con tu país, ¿no? Acortar y aminorar el grado de desequilibrio de la balanza de pagos en los países miembros. Mis, ¿qué cosa es la balanza de pagos? ¿Quién me dice que es la balanza de pagos? ¿Cómo? ¿Qué cosa es una balanza de pagos? Chicos, las balanzas de pagos, más que todo, es un registro ya de las operaciones económicas que puedan existir en un país. Están, como dicen ahí muy bien, los cobros, los pagos, los préstamos de un país con el exterior, ¿no? Hablamos incluso acá de la deuda externa. Y generalmente es un periodo corto, pero bueno, periodo promedio, más que todo es un año, ¿no? Ahora, después de hablar del FMI, tenemos al más importante, ¿no? El BCR. ¿Para qué me sirve el BCR? ¿O qué es el BCR? Banco Central de Reserva. Muy bien. En nuestro caso, fue fundada cuando el 18 de abril de 1931. ¿Qué más? Su finalidad esencial es el control y dirección de la política monetaria de la nación por delegación del Estado. No te olvides que es un Estado autónomo. Su principal finalidad es preservar la estabilidad monetaria y es gobernado por un directorio de 7 miembros que cumplen funciones por 5 años. Los fines puntuales son emitir, ¿qué cosa? Y regular la moneda del crédito del sistema financiero. Evitar, sobre todo, la famosa maquinita. A ver, escriban en el chat qué cosa creen que es la maquinita mientras sigo explicando. Administrar las reservas internacionales, estabilizar el cambio y regularizar la tasa de interés, informar periódicamente sobre las fuerzas nacionales del país. ¿Es el banco de otros bancos? Claro, es el banco de otros bancos. Antes de decir, la maquinita imprime dinero. Alan García, muy bien, José, perfecto. Chicos, para la siguiente clase, de verdad, me gustaría que lean un poquito sobre el dólar MUC, porque ha sido pregunta de admisión, y sobre la maquinita, ¿correcto? Finalmente, ¿qué es la crisis? Cuando yo escucho crisis, literal en mi cabeza viene la época de Alan García, y eso que en esa época yo ni siquiera había nacido. El CLAE dice, claro, el CLAE también tiene que ver algo, ¿no? ¿Qué es la crisis? Son perturbaciones, pues anormalidades que se dan dentro de ¿qué? De un ciclo económico, ¿ya? Dentro de un ciclo económico.
No es que la crisis sea un ciclo económico, o sea, es parte de, ¿correcto? Características, tiene una periodicidad, claro, dura un tiempo, ¿sí o no? No es que es rápido y pasajero. Tiene tendencia a propagarse, claro, si tú no haces ninguna acción, va a propagarse. Y tiene distinta intensidad, claro, por de acuerdo al problema que pueda tener. Entonces, ¿tiene algunas causas? Sí. ¿Cuáles son las causas principales? Tenemos a una sobreproducción, la supercapitalización, la subproducción, el subconsumo, fenómenos naturales, fenómenos sociales y fenómenos políticos. Los 4 primeros se le conoce como causas endógenas y las 3 siguientes causas exógenas, ¿correcto? Muy bien, chicos. Alan García dice ahí, sí, chicos, sí, incluso en la época de Alan García se llegó a lo que nosotros conocemos como la hiperinflación, más de 7000% de inflación. Si nosotros acá queremos llegar al 2% de inflación nada más, sí, F por Alan García, sí, F. Sí, chicos, llegamos a 7000, ¿ves? Llegamos a 7000. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Chicos, para la siguiente clase no se olviden, tienen que leer sobre el dólar MUC y la maquinita, ¿ya? F en el chat. Listo, chicos. Esta fue la clase de hoy. Ya se está terminando, queda menos de un minuto. Gracias por su atención. Espero que de verdad verlos la siguiente clase. Disculpen si estaba un poco nerviosa, es la primera vez que enseño economía, a pesar de ser contadora. Pero espero que les haya gustado, como les digo, y los espero ver en la siguiente clase. Cuídense mucho, 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 mucho. Chao. Bye, Miss, te doy la bendición. Chao, cuídense.